Señor, nosotros en esta mañana no buscamos ninguna otra cosa que no sea lo que salió de tu boca. Ayúdanos a que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo esté adecuado, disciplinado para poner atención a lo que tú nos vas a decir. No pretendo de ninguna manera yo, Señor, enseñar a la iglesia, sino lo único que buscamos es que tú seas el que nos hable, Señor. Que lo que tú intencionaste, lo cual era tu finalidad cuando escribías estas hermosas letras, sea esa esencia la que nosotros recibamos en esta mañana. Te lo rogamos a ti, porque si no fuese por la unción de tu Espíritu, la intervención de tu Espíritu en nuestro entendimiento, no podríamos llegar a eso, Señor. Ayúdanos a que sea palabra que quede impregnada en nuestros corazones, que quede ahí arraigada, cimentada, Señor, y que dé su fruto en su tiempo. Que en esta hora, Señor, tú seas glorificado en este tiempo. Ábrenos nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra la entendamos como muy dura o muy suave, independientemente, pero que la recibamos, Señor, todos nosotros. Aquel que viene buscando, Señor, en ella consuelo, lo encuentre. Aquel que va a necesitar, Señor, una reprimenda tuya, la encuentre también. El corazón del ser humano para atacar lo profundo que hay ahí. Y claro que a Pablo le gusta porque es inspirado por el Espíritu Santo. Había hecho una pregunta diciendo, ahora vamos a perseverar en el pecado, o sea, vamos a continuar perseverando, constantes, continuamente, pecando. La respuesta inmediata es, en ninguna manera, eso no. Pero aquí se va a hacer una pregunta un poco más clara. Y dice, bueno, está bien, no vamos a perseverar, pero ahora que estamos bajo la gracia, ¿vamos a simplemente pecar? Ya no perseverantes, sino sencillamente ahora vamos a darnos el privilegio, el gusto, el placer, ahí de vez en cuando, no perseverando, pero sí de vez en cuando nos vamos a dar el gusto de pecar. Y es que la gracia de Dios siempre ha sido tergiversada. Porque creemos que Dios es muy bueno y que perdona a todos, entonces podemos seguir viviendo nosotros en nuestra inmundicia, en nuestro pecado. Como que Dios va a seguir siempre y eternamente haciéndose el de la vista gorda, si es que lo podemos poner en ese concepto. En Judas capítulo 1 y verso 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El grave problema, y se lo voy a advertir, hermano, hermana, usted que ha venido a Cristo, usted que ha sido libertado del pecado, usted que ha sido ya desviado de su ruta directa a una muerte y condenación eterna, a un pecado, usted a un infierno, usted que se ha trasladado al reino del Hijo de Dios. Usted que está ahí, tiene que tener mucho cuidado. No vaya a creer que si usted ahora peca, no va a venir consecuencias sobre usted. Tiene que tener absoluto cuidado. Y voy a hacer una distinción por acá muy clara. Santiago capítulo 3, verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos, como Daniel nos decía, tiramos la flecha muchas veces contra el Hijo de Dios. Me encantó. Dice, si alguno no ofende en palabra, es un varón perfecto, capaz de refrenar su lengua. Pero por allá en Juan nos vuelven a recordar que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, en Cristo. El tema del pecado es algo sencillo de entender si lo ponemos en los siguientes conceptos. Mientras estemos en este cuerpo, no vamos a ser liberados en la totalidad del pecado. Voy otra vez. Mientras sigamos viviendo en esta carne, nosotros no vamos a ser libertados del pecado en su total
concepción. En eso estamos sumamente claros. El momento de la glorificación de todo ser humano será en el momento en que Cristo venga por nosotros, porque en ese momento seremos transformados y dejaremos el único vestigio de pecado que tenemos en nosotros, que es nuestro cuerpo. Ahí lo dejaremos y seremos transformados, llevados delante del Señor. Pero mientras estemos aquí, despiértense y despertémonos, hermanos. Hay algún vestigio de pecado todavía. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo, una licencia para vivir perseverando continuamente en el pecado. Ni siquiera tampoco es para considerar como posible el pecado en nuestras vidas. Es decir, cuando usted tiene que tomar una decisión frente a una tentación, el simple hecho de considerar como posible, como viable el pecado, ya está usted malentendiendo la gracia de Dios. Reitero, muchos ofendemos y continuamente. Muchos pecamos. Pero el punto al que vamos es, esa no es ni mi perseverancia, ni mi práctica, ni mi selección, ni mi escogencia. Es lo que Pablo está diciendo. En ninguna manera, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, esclavo sois de aquel al que te sometes? Si yo continuamente practico lo que el pecado me está exigiendo, yo soy esclavo del pecado. Así yo crea que ha venido sobre mí la gracia de Dios, así yo crea que Dios me ha salvado y he pasado de muerte a vida, así yo crea que el Señor ha hecho una obra preciosa, amado hermano, amada hermana, si todavía nosotros practicamos, nos gusta, pasamos metidos, hundidos en el pecado, amados hermanos y amadas hermanas, no ha sucedido el fenómeno de la salvación todavía. No ha ocurrido. La característica por excelencia de el que ha sido salvo es que ya no tiene relación con el pecado. Ya no persevera en él. Ya no lo considera como posible. Ya no es su elección continua, sino que ahora, en cada momento que es consciente, y aquí es donde va el punto, en cada momento en que es consciente de la posibilidad de decidir entre la voluntad de Dios y lo que quiere, decide sobre la voluntad de Dios. Porque habrá cosas que todavía no le han sido reveladas que son pecado, y en ese proceso estamos todos nosotros. Se llama santificación. En el caminar diario, en la profundización de la palabra de Dios, y como yo escojo no lo que yo quiero, sino lo que Dios me exige, cada vez más voy acercándome a su luz, a su presencia, cada vez más Él me va a decir, ahora mira, esto que tienes es pecado, y entonces vuelvo a limpiarme de eso. ¿Estoy siendo claro? Espero que sí, porque Pablo lo fue suficientemente. La palabra de Dios es clara. Ahí dice, o somos esclavos del pecado para muerte, ¿verdad? O somos esclavos de la obediencia al Señor para justicia. O sea, resumidas cuentas, el hombre solamente está puesto a escoger entre ser esclavo del pecado o siervo de la justicia, nada más. Y ese es el todo del hombre, y a eso es a lo que ataca el Evangelio, a presentarle al hombre ese otro camino que no entendía, que no comprendía, que no sabía que existía. Ese camino que se llama Jesucristo. Porque Él siempre iba por el otro camino, por el ancho. Pero aquí dice Pablo, no podríamos considerar nosotros de que ya que estamos en la gracia de Dios vamos a seguir pecando, porque si seguimos pecando es porque todavía somos esclavos del pecado, entonces no nos ha alumbrado Cristo. No considere usted que la gracia de Dios llega a ser una licencia para que usted viva libertinamente. No, de ninguna manera. Más bien es todo lo contrario. Más bien es un llamado completamente opuesto a lo anterior. Jesús dijo en
Juan capítulo 8, verso 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. El judío no creía que era esclavo de nadie, ellos creían que eran libres porque ya tenían a Dios, al único Dios verdadero como su Dios. Pero jamás les pasaba por la cabeza que eran esclavos del pecado y que hasta que el Hijo los libertare no iban a ser verdaderamente libres. Ahora, si somos esclavos de Cristo, servidores de Cristo, y le voy a decir, la palabra esclavo y la palabra servidor son exactamente la misma. En el hebreo la palabra es igual. ¿Cuál es la gran diferencia para nosotros hoy? El esclavo está sometido involuntariamente y no puede hacer otra cosa más que mantenerse ahí. El siervo está sometido voluntariamente, le gusta, le encanta servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el gozo interno que hay, el saber que está sirviendo al amo que tiene. Simple connotación, pero la palabra es la misma. Vea lo que dice Romanos capítulo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados? ¿Cuándo? En su muerte. O el verso 7, que gracias que me recordaban esto la semana anterior, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué significa ser justificado del pecado? Significa que en referencia al pecado, cuando se le juzga, resulta justo. No sé si me entiende. Resulta justo. ¿Por qué yo resulto justo de mi pecado? Porque hubo uno en la cruz del Calvario que estaba pagando lo mío. Y como Él pagó lo mío, ya yo resulto muerto al pecado, ya yo soy justo. Es una relación que solamente a base de la repetición la vamos a entender. Pero ¿qué les parece si leemos? Pero damos gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hay un proceso que yo quiero que usted se lo aprenda hoy y que nunca se le vaya a olvidar. El verso 17 y el verso 18 del capítulo 6 del libro de Romanos, del Nuevo Testamento de la Biblia. El proceso inicia con un montón de esclavos del pecado. Dice Pablo, erais. O sea, no dice, eras tú, dice, erais. Aquí ya vemos algunos que éramos esclavos del pecado. Así inicia. Esa es la realidad de todo ser humano. Somos esclavos del pecado. Primero. 2. Fuimos entregados a una forma de doctrina, a un modelo de doctrina. ¿Cómo es eso de que somos entregados a un modelo o una forma de doctrina? Sí, vivíamos bajo una doctrina. ¿Cuál era esa doctrina en la que vivíamos? Está fácil, sencillo, la doctrina del pecado. Eso era lo único que hacíamos. Pero ahora hemos sido entregados a otra forma, a otro modelo, a otro molde de doctrina muy diferente del pecado. Completamente distante. Aquellos que eran esclavos fueron tomados, entregados a una forma de doctrina. Y tercer punto, ¿qué hicieron ellos? Obedecieron de corazón. Obedecieron no por la fuerza, obedecieron porque su corazón anhela obedecer esa nueva forma de doctrina. Claro, aquí se esconde un detalle por ahí, pero vamos a simplemente abrir el paréntesis para volverlo a cerrar. Se esconde el nuevo nacimiento, el nuevo corazón, ¿verdad? Solo así puede anhelar esa nueva forma de doctrina. Pero sigamos. Libertados del pecado. ¿Vio el proceso? Eran esclavos del pecado, fueron tomados y entregados a una forma de doctrina. A esa forma de doctrina la obedecen de todo corazón y entonces fueron libres del pecado. Juan 8:39, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
y finalmente terminan siendo siervos de la justicia. ¿Vio el proceso? Eso es lo que hemos vivido cada uno de nosotros. Esclavos del pecado, entregados a una forma de doctrina, la obedecemos de todo corazón, anhelamos, nos encanta y nos gusta. Así vamos siendo libertados del pecado y finalmente ahora somos servidores de la justicia. ¿Vio qué lindo que está ese proceso? Es más, voy a repasar en este último punto, al ser siervos de justicia, lo que dice Isaías capítulo 54 y verso 17. Y por favor vaya ahí un momentito, porque este pasaje se utiliza mucho, pero se aplica muy mal. Siervos de la justicia. Isaías 54, 17. Y esto a todos nos encanta leerlo, pero poco lo entendemos. Solo la gracia del Señor nos hace entender. Y dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Qué más dice? Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Sigamos. ¿A quién le están diciendo eso? Esta es la herencia ¿de quiénes? De los siervos de Jehová. Y su salvación, dice, de mí vendrá, dijo Jehová. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás a los que se levantan en juicio contra ti. Sí, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Para quiénes es eso? Para los que están queditos ahí, sin hacer nada. O peor, para los que viven en el pecado. No. Para los que desarrollan una actividad. ¿Cuál actividad es? ¿Cuál es? Ahí dice, ¿verdad? Claramente. Para los que sirven a Jehová, entonces les aplica eso. Así que no hay autorización para aplicárselo a cualquiera. Digo porque esto se lo andan aplicando a todo el mundo y se lo andan diciendo a todo el mundo. Y le dicen a todo el mundo: acuérdese que ninguna arma forjada contra ti prosperará y tú vas a condenar a todo el que se levante en juicio contra ti. Un momentito. Si usted no está sirviendo a Jehová, si usted no es servidor de la justicia, es esclavo del pecado, y todo juicio que se levante contra ti va a prosperar. Y toda arma forjada contra ti va a prosperar. Y en el juicio tú no te vas a levantar, vas a ser condenado. Así que mucho cuidado, porque el Señor tiene las cosas bien claras. Y por eso quiero hacer énfasis en ese texto, desechando la posibilidad de que alguien que no sea un servidor de la justicia de Jehová no tiene esa autoridad que Dios le da como herencia a aquellos que son verdaderamente salvos en Él. Ahora veamos el verso 19. Pablo se atreve a hacer algo muy especial porque nos ama. Como no entendemos muy bien, porque Pablo viene hablando de cosas espirituales, profundas muchas de ellas, Pablo dice: ahora voy a hablarles como un ser humano. Antes venía hablando en un nivel espiritual bien profundo para que entendiéramos, pero vamos a poner las cosas claras en términos muy sencillos, que los entienda cualquier persona, aún a un nivel humano, sin ni siquiera una intervención o un raciocinio espiritual profundo. No, vamos a ponerlo sencillo. Hablo como humano, dice Pablo en verso 18, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué le parece eso? Antes, los que antes éramos esclavos del pecado, ¿sabe qué hacíamos? Presentábamos nuestro cuerpo para iniquidad, nuestros miembros, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestro cuerpo entero, lo prestábamos para iniquidad y para injusticia y para acarrear más inmundicia. Eso es lo que practicábamos, eso es lo que se llama pecado.
Póngalo en el ámbito que usted quiera, eso es pecado. Para maldecir, para mentir, Daniel nos hablaba, para murmurar, para golpear, para agredir, para ofender. Pablo dice, así de claro es. ¿Cómo sabe usted si es esclavo del pecado? Sencillo. ¿Para qué usa usted su cuerpo? Fácil, ahí está, usted decide, usted es claro, su propio evaluador. Dice, en cambio ahora su cuerpo debe servir para la justicia. Mire, nosotros hemos estado estudiando algunas biografías de grandes hombres que Dios ha utilizado en años anteriores. Y es interesante, pero un predicador como por ejemplo Don Charles Spurgeon, ¿verdad? Tenía una cantidad de enfermedades increíbles. Tenía problemas estomacales, problemas en la garganta. Claro que tenía problemas en la garganta. ¿Sabe lo que es predicarle a 10,000 personas sin micrófono, sin megáfono y sin nada de eso? Estamos hablando de 1,700 y un poco más. Claro que tenía que tener problemas de garganta. Pero eso hacía los domingos 2 veces. Y el lunes seguía haciéndolo en las noches. Y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado. Y de vez en cuando iba a dar conferencias cuando le quedaba tiempo entre esos espacios. Su cuerpo se desgastó. Eran fuertes dolores los que sufría antes de subirse al púlpito, pero aún así, él lo hacía. Y cualquiera podría llegar y decir, bueno, pero si está enfermito, ¿verdad? Pobrecito, vea, le está doliendo, mire, que es que no aguanta el dolor de cabeza o el dolor de estómago. Y, amados hermanos, su cuerpo estaba siendo utilizado, sus miembros, para servir a la justicia. Que se desgaste este cuerpo, decía Pablo, porque de eso se trata. De eso se trata. Pero cuántas veces nosotros, y hay que decirlo muy honestamente, quien les habla no es la excepción, cuántas veces nosotros ni siquiera nos queremos de pronto levantar en la noche solamente para orar un ratito o solamente porque Dios quiere conversar con nosotros porque está muy calientita la cama, ¿verdad? Qué difícil que es, qué duro que es, porque no queremos ni siquiera poner nuestro cuerpo en servidumbre delante de Dios, cuando claramente Cristo lo hizo y lo hizo hasta la muerte. 1 Corintios 6:11 dice, y esto eres algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes, nuestro cuerpo era para otra utilización. Ahora dice el verso 19, así ahora, para santificación, presentad vuestros cuerpos para servir a la justicia. ¿Por qué servir para la justicia? ¿Por qué es una exigencia de Dios? No, amado hermano, es que usted ya es justo. ¿No es cierto que a usted le gusta que el Señor lo llame justo? ¿Verdad que sí? ¿A cuánto les gusta que Dios los llame justos? Amén, ¿verdad? Ok, entonces su cuerpo tiene que servir a la justicia porque ya somos justos. Por eso Pablo dice, me rebajo a hablarles como simplemente humanos, simplemente como una reacción lógica. Pensémoslo en un nivel puramente filosófico de ustedes, los seres humanos. Algo tan sencillo, si ya son justos, sirvan a la justicia, sean útiles. Eso es lo que Pablo nos viene diciendo. Es más, Tito capítulo 2 y versos del 11 al 14. Vamos por favor ahí, para que veamos ese proceso, cómo se ha manifestado. Carta pastoral de Pablo a Tito, capítulo 2, versos del 11 al 14. Y usted me sigue, por favor, con su vista ahí. Yo voy a dar lectura de ese texto, 2 del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Muy bien. Enseñándonos que, o sea, si esa gracia se manifestó para salvación, esto es lo que nos enseña. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios
y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Se da cuenta el proceso? Renunciando a toda iniquidad, a toda impiedad, a toda inmundicia, ahora vivimos sobria, justa, piadosamente, celosos de presentarnos al Señor como Él ya nos ha comprado. Pero pareciera que Pablo nos está hablando a los ramonenses que vivimos en el 2014, porque fíjese que del verso 20 al 22 nos vuelve a recordar exactamente lo que ya 2 veces nos ha dicho. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres de la justicia. Hay una relación lógica. Cuando somos esclavos del pecado, sencillamente no tenemos nada que ver con la justicia de Dios. Y hoy le invito, mire, si usted no quiere nada con la justicia de Dios, yo le invito a que por favor entonces usted siga ya en su pecado. No se preocupe, usted es libre, tranquilo, no hay ningún problema. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Piense por un momento su vida de pecado. ¿Qué fruto tenías? Porque hoy te avergüenzas, ¿no es cierto? ¿O no se avergüenza usted de su pecado pasado? Pregunto, ¿usted se avergüenza de su pecado del pasado? Amén. Unos pocos amén por ahí. Amado hermano, usted debe de avergonzarse de su pecado. Usted ofendía a Dios. Usted vivía, perdón la expresión, pero tal cual es, así es en la Biblia. Usted vivía como un hombre natural, o mejor dicho, como lo usa en Romanos, como un animal, viviendo solo para los deseos de su carne. Ahora ha comenzado a comprender. ¿Qué hacen los animales? Los animales sencillamente por el deseo de su carne, por eso viven. Si sienten hambre, comen. Si quieren hacer lo que quieran hacer, lo hacen sin pensar si es pecado o no. Pero tú que has sido llamado a la luz verdadera, ahora sí entiendes que hay cosas que son tus impulsos y son pecado. Seguimos leyendo. Y de esas cosas que usted se avergonzaba, el fin de todas ellas es muerte. Fácil. Vivo en el pecado, me da un fruto que me avergüenza y al final de todo me va a provocar una muerte eterna. Ahora, ¿usted quiere saber la otra versión? Pablo le da la otra versión. Vamos a la otra versión. Mas ahora los que habéis sido libertados del pecado son hechos siervos de Dios, tienen como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Otra relación diferente. Libre del pecado, su fruto es la santificación y su fin, la vida eterna. ¿Vieron los dos procesos? Pecado, fruto de vergüenza, fin, la muerte. Libre del pecado, el fruto, la santificación y el fin, la vida eterna. Pablo nos está redireccionando otra vez al mismo punto. Si verdaderamente hoy quieres estar en Cristo, lo primero que tienes que hacer es avergonzarte de tu pecado, arrepentirte de tu pecado, separarte de tu pecado. Inicias hoy, pero tienes que seguirlo haciendo durante el resto de días que vivas caminando sobre esta tierra. Eso se llama santificación. Ese es el fruto. Y vas a tener como fin la vida eterna. Caso contrario, seguirás viviendo en tu pecado hoy y todos los días. Como fruto acarreas vergüenza y más vergüenza, y como fin una muerte eterna. Pablo lo pone claro. Ahora, ¿por qué? Muy sencillo. Vean el verso 23. Daniel ya no nos hablaba del verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Nunca en la Biblia, en ninguna parte dice que el pecado produzca otra cosa que no sea muerte.
Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida. ¿Ves la diferencia? Vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese verso es clave. Ese verso es interesante. Y es algo sencillo. Mire, si yo pongo una plantita, como hemos hecho esta referencia miles de veces, ¿verdad? Si yo siembro una semillita en la tierra, esa solamente puede producir el fruto que ya estaba determinado en esa semilla. No puede producir algo diferente. Si usted, que es la semillita, tiene ese pecado dentro de usted, lo único que puede producir es ese fruto de vergüenza y después la muerte, no queda más. Es la relación lógica. Pero si usted ha sido librado, limpiado, libertado de su pecado, ya no está en usted. Usted es una semillita que va a producir santificación y como fin la vida eterna. Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, de su Espíritu cosechará o segará vida eterna. ¿Cómo es? ¿Está sencillo? ¿Está fácil hasta aquí? ¿Nos queda claro, amados hermanos? Yo creo que Dios no puede ser más claro para explicarnos un concepto tan profundo como esto. Si verdaderamente nosotros estamos viviendo bajo la gracia de Dios, el pecado no tiene lugar. Sencillamente están las puertas cerradas. Hemos pasado de muerte a vida. A la inversa, si el pecado se mantiene sobre nosotros, todavía no hemos pasado de muerte a vida. Hay tiempo aún, gracias Daniel que nos recordabas. Este es el tiempo agradable del Señor, para que todo aquel que quiera venir a comprar sin dinero, todo aquel que quiera venir a sacar agua de vida eterna, lo pueda hacer en las fuentes que están todavía fluyendo de parte de nuestro Señor Jesús. Pero te voy a decir que este mensaje no solamente es un mensaje de vida, sino que también es un mensaje de muerte. Si tú no vienes y nos sacas del pozo de la vida eterna, te voy a decir algo, el Señor va a hacer que ese mensaje sea el que te condene directamente. Porque ya lo escuchaste y no quisiste venir a Él. Ya no es un problema de Dios, nunca lo ha sido de todas maneras. Pero ya conoces la verdad, ya sabes la verdad, está dicha claramente. Y ya ahora quien está en Cristo verdaderamente, por favor, piénselo muy bien a ver si el pecado está todavía ahí presente, porque ese no es el fruto. Y aquel que no está en Cristo, venga a Él, así como está. Se llama amor incondicional porque no te pide condición alguna más que creas en Cristo, te arrepientas de tus pecados y te alejes de ellos por completo. Vamos a terminar con una oración, dando gracias a Dios. Voy a pedirle que incline su cabeza, que cierre sus ojos, que no se distraiga, que no converse con el que está a la par, sino que sencillamente hable con su Señor. Dios, qué hermosa es tu palabra. Y después de que la estudiamos y la analizamos, Señor, qué sencilla es y qué dulce a nuestro paladar realmente. Hoy has hablado, Señor, acerca de aquellos que hemos pasado de la esclavitud del pecado al servicio de la justicia. No queremos seguirnos engañando, no queremos pasar por alto verdades profundas que transforman nuestra alma, Señor. Ayúdanos a ser conscientes realmente y a pedir perdón y a avergonzarnos de nuestro pecado cuando te hemos fallado. Ayúdanos a hacer realidad estas palabras de que nuestros miembros sean servidores reales de la justicia. Ayúdanos a los que hemos
sido trasladados, Señor, de este reino de muerte que impera en el mundo al reino de la justicia. Ayúdanos a buscar primeramente ese reino y esa justicia. Y Señor, si en esta mañana, como lo oraba Daniel, hay en este lugar alguna persona a la que tú hayas llamado, a la que tú hayas escogido, a la que tú le hayas revelado lo pésimo de su estado, lo desastroso de su vida de pecado, Señor, y a la que hoy quieras llamar al arrepentimiento y quieras encender la luz de tu Espíritu en él o en ella, Señor, que sea tu gloria manifestada y que recibas honra por eso, y que una vez más haya fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente y empieza a buscar la santidad. Mas Dios, si alguno en este lugar ha escuchado y todavía no ha sido llamado, Señor, te pido que estas palabras sean una incomodidad en su corazón, Señor. Que su mente no le deje dormir, Padre, hasta que comprenda la hermosa riqueza que está dispuesta para sí en Cristo Jesús. Señor, que toda gloria y honra de lo que aquí se ha hecho, no solo en este tiempo de exposición de palabras, sino desde que comenzamos, toda gloria y honra sean dirigidas solamente a ti, y que hoy podamos salir de aquí diciendo: bueno es Dios, misericordioso, poderoso en obras, grande en misericordia, pero tardo para la ira. Gracias, Señor, por esta mañana, porque conocemos que eres un Dios de amor, pero un Dios fuego consumidor y un Dios a la vez de ira, santo y justo, que todavía mantiene un tiempo para que podamos venir a ti. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias porque, no siendo merecedores de nada tuyo, tú nos has traído tu palabra, nos has revelado, Señor, tu entendimiento. Gracias, Señor, una vez más, por tantas y tantas cosas que de verdad nuestras voces se quedarían en completo silencio al querer pretender enumerar todo lo bueno y maravilloso que ha sido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él tenga de ti misericordia y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén.